amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una nueva entrega de este su espacio entre comillas, dándole gracias a Dios y a todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Bueno, hoy se va a completar la misión. Ustedes saben que hace un tiempecito ha llovido un poquito de aquí, de allá para acá, que hiciéramos un programa con el profesor Roberto Rosado, historiador sanjuanero, de pura cepa, donde comenzó y fue a pedido nuestro sobre la historia de los presidentes que ha tenido la República Dominicana. La historia desde el primero hasta el actual. Y precisamente hoy vamos a tratar de completar esa secuencia. Ojalá y se complete, y si no se completa, tendremos entonces que hacer una tercera parte. Así que vamos a darle la bienvenida a este programa a nuestro profesor Roberto Rosado. Buenas tardes, profe. Muchas gracias, Conde. Qué bueno que pudimos volver, porque realmente las responsabilidades que tenemos con el Archivo General de la Nación, con la universidad y algunas cuestiones de enfermedad, una cuanta cirugía que tuve que hacerme para recobrar la salud, me habían impedido volver. Y yo recuerdo que justamente llegamos desde 1844 hasta 1900, sí, en aquella época en que eso tuvo tanta audiencia. Yo me he sorprendido que todavía hay gente que me dice que conserva el video que tú subiste vía YouTube. Y amigos míos que tengo fuera del país me han manifestado la calidad del trabajo que hicimos. Pues vamos a completarlo y déjame retomar algunas cosas que para mí son importantes. En primer lugar, que nosotros hemos tenido 63 gobiernos. Eso sin contar más de una vez a los gobiernos que han repetido. En el caso de Balaguer, 7 veces, Buenaventura Báez, 7 veces, en el caso de Pedro Santana, 4 veces, en el caso de Leonel, unos 3 veces, y Danilo Medina, 2 veces. Ulises Geró, que duró 4 periodos, un periodo de 2 años y 3 periodos de 4 años. Ignacio María González, que fue presidente 4 veces. José María Cabral, que fue presidente 3 veces. Quitándole esa suma justamente de lo que han repetido, y lógicamente Trujillo, que duró de 1930 hasta 1961, extrayendo de ello, que lo contamos en la cuenta del presidente, a Manuel Jiménez, a Jacinto Peinado, a José Dolores Alfonseca, a Héctor Bienvenido de Trujillo y el propio Balaguer, que fue vicepresidente. Los periodos entonces, comenzando en el año 1900, si retomamos lo que decíamos aquella vez, a la muerte de Ulises Geró, pues quedó en el poder de manera provisional el Wenceslao Figuereo, un general que era el vicepresidente del ILIS y que era de la zona de Sabaneta, específicamente Los Gajitos. A Ulises Geró y a
el presidente Wenceslao Figuereo, le siguió Horacio Vázquez. Primero Jiménez, luego Horacio Vázquez, que entró al gobierno en 1902. A partir de Horacio Vázquez, Alejandro Wossi Gil, Morales Languasco en 1903 y Ramón Cáceres de 1905 a 1911, que fue asesinado. Ese es un periodo de conflicto que tenía que ver con la deuda que había acumulado el país, creada por Ulises Heró en el periodo de su dictadura con la Western Door y con la Improvemen. Una deuda que se hizo impagable y que en ese periodo tuvimos que entregar la soberanía económica y entregar la soberanía política. ¿Por qué? Porque en la convención los conflictos que se dieron entre 1902 y 1907 y el interés que tenía los Estados Unidos de apropiarse de la nación, no solo apoderarse de la soberanía económica, sino también de la soberanía política, porque Estados Unidos aplicaba en ese momento la doctrina de Monroe de que América debía ser de los americanos y ya tenía en proyecto convertirse en la primera nación económica del mundo. A la muerte de Cáceres, que fue asesinado por Luis Tejera en 1911 en pleno ejercicio del poder, él era la ficha que había dejado Estados Unidos como garantía de la estabilidad política para ellos cobrar la deuda que se había contraído, y así lo habían expresado en cláusulas de la Convención Dominico-Americana de 1907, que establecía que mientras la República Dominicana debiera 1 centavo de la deuda externa, no podía hacer ningún tipo de transacción con ninguna nación del mundo sin la autorización de los Estados Unidos. Y decía al mismo tiempo que si existiera algún conflicto que impidiera las recaudaciones normales de las aduanas que ellos controlaban, los Estados Unidos quedaba en la autorización por la misma convención de intervenir militarmente el país. Ramón Cáceres es asesinado y en su lugar fue nombrado Eladio Victoria, un gobierno provisional. Como todo gobierno provisional, tenía como misión aquilatar el proceso, ordenar el proceso, evitar que la revuelta se extendiera y por vía de consecuencia, como ocurre con cada gobierno provisional, su tarea fundamental es convocar elecciones, preparar el escenario para unas nuevas elecciones. Eladio Victoria renuncia y llega también bajo la influencia de los Estados Unidos Adolfo Alejandro Noel, o el padre Noel. Luego de Noel, que renunció también, José Bordas Valdés y posteriormente Ramón Báez, hijo de Buenaventura Báez. Me detengo aquí porque Buenaventura Báez, Ramón Báez, en su mandato tenía como misión preparar las elecciones que finalmente se dieron en 1914, en la que el presidente Juan Isidro Jiménez y Federico Velázquez asumieron el solio presidencial. Pero en esa estadía de Ramón Báez se trajeron los restos de Buenaventura Báez, que había muerto en
y tras la renuncia de Jiménez, luego de la nota número 14 de Roussel, en que Estados Unidos quiso fortalecer su presencia en el continente americano, invadiendo Haití, invadiendo a Cuba, invadiendo al Perú, invadiendo a Panamá, básicamente, entonces hizo que, como Juan Isidro Jiménez no aceptó la gendarmería militar que quería tener Estados Unidos acá, pidió la renuncia de Juan Isidro Jiménez, y hay una carta muy famosa del 7 de mayo de 1916 en que Juan Isidro Jiménez le declara al pueblo dominicano el futuro que le espera con su renuncia, justamente por el grupo de guerrilleros, de caudillos regionales que encabezaba Desiderio Arias y encabezaba Alfredo Victoria. Le decía que no comprendían la situación por la que ellos pasaban y entendían que ellos habían sido, con su actitud, los provocadores de la presencia norteamericana, y por eso en su renuncia se le otorga la presidencia de la República a Francisco Enríquez y Carvajal, el que renuncia ante la inminente presencia del poder militar norteamericano, primero aplicando la política de Monroe, América para los americanos, y estableciendo una base de sustentación estratégica de los Estados Unidos para intervenir en la Primera Guerra Mundial, que comenzó a desarrollarse en 1914 y que terminó en 1918. Pues un grupo de dominicanos encabezado por Américo Lugo, que rechazó tajantemente la presencia norteamericana en el país y creó un movimiento, la Unión Nacional Dominicana, que solicitaba a los Estados Unidos, con Francisco Enríquez y Carvajal, con don Emiliano Tejera, con Ercilia Petrín y otros influyentes intelectuales que entendían que ya los Estados Unidos no tenía sentido estar, en ningún momento había tenido sentido de estar. Y entonces el plan Jugo Peinado, aceptado por los dominicanos, precisamente porque no había forma militar de hacer que los norteamericanos salieran del país. Entonces se eligió a Juan Bautista Vicini Burgos, o lo eligió el imperialismo norteamericano, y este tenía como misión convocar a unas elecciones que finalmente ganó el horacismo en 1924, se dio paso a lo que se ha denominado la Tercera República, porque la Segunda República, que llegó de 1865 a 1916, pues el curso normal de la República fue interrumpido por la presencia norteamericana entre 1916 y 1924. Horacio Vázquez fue el presidente y duró hasta 1930 por aquel movimiento de la prolongación que se generó en 1927, cuando estaba apenas a un año para cumplir su mandato. Rafael Estrella Ureña fue electo en 1930 y luego pasó Rafael Leonidas Trujillo Molina, que duró hasta 1961, y bueno, la historia del Trujillato, ayer justamente se cumplían 62 años del ajusticiamiento que hicieron un grupo de ciudadanos, muchos allegados a él, en coordinación con la Iglesia y con el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos,
más un grupo de militares que eran adeptos a Trujillo y que habían sido ofendidos por la política que generó Trujillo durante sus 31 años de mandato. No así, luego de la matanza del Perejil, la matanza de haitianos de 1937, Rafael Leonidas Trujillo Molina, para evitar la condena que le estaban haciendo los organismos internacionales y la multa que le pusieron de unos $750,000, hizo aparentar en 1938 que ya no era presidente de la República y eligió al primer presidente títere que existió en la República Dominicana, don Jacinto Bienvenido Peinado, el 16 de agosto de 1938 hasta el 7 de marzo de 1940, cuando murió, y en su lugar fue elegido para sustituirlo Manuel de Jesús Troncoso. Troncoso duró de 1940 a 1942, porque en el 42 entonces volvió al poder de manera menos discreta, sino más formal, porque con Troncoso y con Peinado estaba el poder detrás del trono, como decimos nosotros en las aulas escolares para que nuestros alumnos la entiendan. Entonces Trujillo vuelve al poder y luego en 1952 elige a su hermano Héctor Bienvenido Trujillo, que duró de esa fecha hasta 1960. Joaquín Balaguer, entonces, del 3 de agosto de 1960 hasta 1962. Es importante esta parte porque a la muerte de Trujillo, al ajusticiamiento de Trujillo, Joaquín Balaguer quiso convertirse en la continuidad de Trujillo inmediatamente e impedir que el plan que tenían fraguado los que organizaron el tiranicidio en la República Dominicana, quiso agradar a la población dominicana y tomó algunas medidas importantes como la eliminación del partido único mediante decreto, volvió otra vez el pluralismo de partido, lo que permitió que en la República Dominicana volvieran a aflorar las fuerzas políticas que debían participar en el proceso electoral que finalmente se dio en 1962. Es de conocimiento de la población, de los más viejitos, ¿verdad, Conde? Los más viejitos conocemos esta parte, que Joaquín Balaguer, al permitir la pluralidad partidaria, el PRD, que estaba en el exilio de 1939, había nacido en Cuba, entonces regresa al país el partido, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que dirigía el comandante Manolo Tavares Justo, se convirtió en una fuerza política. La Unión Cívica Nacional, de ser un movimiento cívico, se convirtió entonces en un movimiento político legalizado, y otras fuerzas, como por ejemplo la de nuestro amigo Miguel Ángel Ramírez, el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático, el Partido Rosado, que luego participó en las elecciones y ganó la senaduría de San Juan en el 62. A Balaguer no le dio resultado eso, y las fuerzas vivas de la nación, movilizadas,
lo hicieron salir del país en condición de exiliado. Entonces se eligió a Rafael F. Bonelli el 19 de enero de 1962 y duró hasta el 27 de febrero de 1963. Entonces tenía como función fundamental Rafael Bonelli convocar las elecciones que finalmente se dieron el 20 de diciembre de 1962, en la cual se eligió a Juan Bosch como presidente de la República, y este tiene en su haber, primero, que había llegado con una aureola popular de ofertar a la población las tres calientes y de la lucha contra los tutumpotes. También es interesante que Juan Bosch quiso eliminar la vieja constitución despótica que se venía aplicando en el país desde la fundación de la República, solo variada con la constitución de Luperón de 1880, que establecía la alternabilidad en el poder. Juan Bosch quiso crear una constitución que, entre otras cosas, establecía la libertad de expresión, los derechos laborales, sobre todo para las mujeres, la cesantía, el pago de regalía pascual, la protección de la salud, el pago de licencia por enfermedad y la licencia pre- y postnatal. Pero un dato interesante es que Juan Bosch establecía en la Constitución, en la nueva Constitución que se aprobó, la libertad de comercio. Eso quería decir que yo le voy a vender a quien mejor me compre y le voy a comprar a quien mejor me venda. Al establecer la libertad de comercio y establecer la plusvalía, ¿qué es la plusvalía? Para los amigos televidentes que me escuchan en este momento, la plusvalía es un plusvalor que proviene de las ganancias extras que consigue el empresario y a la cual la Constitución le ordenaba que tenía que pagarle 1% de esa ganancia al trabajo extra que hacía el trabajador en las horas después de haber cumplido el horario para el cual fue contratado. Obviamente que estas ideas que estaban en la Constitución puso de bruces a los empresarios, la libertad de comercio puso de bruces a los Estados Unidos y la libertad de culto, que establecía con la derogación del concordato aquella decisión que tomó Trujillo en 1954 de acordar con la Iglesia Católica en que las homilías de la Iglesia elevaran la figura del jefe y él le daría facilidades de viajes, de subvenciones a la Iglesia Católica y de títulos militares que todavía poseen. La Iglesia Católica tenía también la exclusividad de la enseñanza de la formación integral, de la formación humana, que no era formación integral ni formación humana, sino formación religiosa, y la Iglesia Católica tenía el monopolio de las labores religiosas. Por eso Trujillo perseguía a los testigos de Jehová, los apresaba y no los dejaba hacer sus labores cotidianas que habían ingresado al país en 1947. Estas provocaron el golpe de Estado a Bosch en 1963, un 25 de septiembre, cuando Bosch es destronado de la presidencia de la República. Ese momento en que llega al poder, se crea una junta provisional dirigida por Viñas Román. Luego se crea el primer triunvirato, dirigido por un sanjuanero de Hato del Padre, don Emilio de los Santos,
y luego entra don Henry Cabral, porque don Emilio de los Santos, a partir de los acontecimientos que se dieron en la Manacla, en la cual fueron asesinados a mansalva después de entregarse, Manolo Tavares Justo y sus compañeros, cuando habían entregado las armas y habían levantado los brazos en señal de rendimiento. Y aún así, las tropas a las cuales se acusa directamente a Ramiro Matos de haber ordenado el asesinato, entonces a partir de ese momento, la República Dominicana pasó a ser gobernada por don Henry Cabral, y las fuerzas vivas de la nación, acompañadas de militares progresistas, encabezados por Fernández Domínguez, Francisco Alberto Camaño Deñó, de origen sanjuanero, y Mario Peña Taveras, de Sabaneta, de carpintero. Hace poco murió Mario Peña Taveras. Son los responsables de iniciar el golpe de Estado que se ha llamado Revolución de Abril, bajo la consigna de la vuelta a la constitucionalidad y el regreso de Bosch sin necesidad de elecciones para que cumpla el periodo para el cual fue elegido. Ese golpe de Estado eligió a José Molina Ureña en la presidencia de la República el 25 de abril de 1965 y apenas duró 2 días. El 27 de abril, una asamblea, el Congreso de Bosch, que estaba activo todavía, eligió a Francisco Alberto Camaño el 4 de mayo de 1965 al 3 de septiembre de 1965. En la Guerra Patria y la intervención militar norteamericana, la segunda intervención militar norteamericana, más de 40.000 marines troncharon la posibilidad de que el pueblo dominicano retornara a Bosch en el poder. Y se crearon 2 fuerzas. La fuerza de concentración, dirigida por Antonio Inver Barrera, y la fuerza constitucionalista, dirigida por Francisco Alberto Camaño Deñó. Se eligió a Benoit el 1 de mayo por 6 días, el señor Pedro Bartolomé Benoit como presidente de la República por 5 días, por 6 días, del 1 de mayo del 65 al 7 de mayo del 65, y luego el 7 de mayo las fuerzas conservadoras, las fuerzas militares, los golpistas, apoyados por el imperialismo norteamericano, eligieron a Antonio Inver Barrera el 7 de mayo hasta el 30 de agosto de 1965. Ese momento de la historia es el momento de la Revolución de Abril y de la intervención militar norteamericana que impidió que Bosch regresara al poder, porque las tropas dirigidas por Camaño habían derrotado a las tropas dirigidas por Elías Wessing y Wessing. De modo que en las negociaciones para la salida de los norteamericanos de Santo Domingo se acordó un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, que tenía como misión fundamental convocar elecciones nacionales en la cual debía participar Juan Bosch. Y el imperialismo norteamericano le creó un partido a Balaguer, porque Balaguer representaba la continuidad del Trujillato. Y en ese sentido le crearon el Partido Reformista en Puerto Rico. No podían llamarse Partido Dominicano, porque entonces lo iban a identificar demasiado y había que crear un ambiente de que la gente creyera que era una figura diferente, pero Balaguer fue formado en la tiranía de Trujillo, le sirvió a la tiranía en muchísimos puestos de importancia, desde el Ministerio de Educación, diplomático y vicepresidente de la República, y luego de su fue presidente de la República. De modo que en
el papel de Héctor García Godoy, que fue el 3 de septiembre de 1965 al 1 de julio. El 1 de julio fueron las elecciones nacionales en las que participaron Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano y Joaquín Balaguer, que participaba en representación del imperialismo norteamericano, porque su campaña la hicieron los militares que habían intervenido. Y en ese sentido, entonces Joaquín Balaguer, dice Leonel Fernández en El Poder Usurpado, un libro que escribió, y dice Campillo Pérez que ganó las elecciones con un fraude organizado desde las Fuerzas Armadas en complicidad con el imperialismo norteamericano. Dice Leonel Fernández en un libro que se llama El Poder Usurpado. En el 96, cuando ganó Leonel, ese libro lo desaparecieron. De todas maneras, Joaquín Balaguer duró hasta 1978. Entre crímenes, exilios, se desenvolvió ese periodo de los 12 años de Balaguer. Un periodo que apenas tiene libros escritos. Pues ahora Filiberto Cruz publicó un libro sobre los 12 años y Roberto Casal tiene un libro que se llama Los 12 años de Balaguer, que yo le aconsejo a los jóvenes que estudian historia y que están en una maestría de historia, que lo busquen, que lo lean, pero también que lean los libros que hablan a favor, para que los enfoques paradigmáticos, los enfoques ideológicos, se mantengan se coloquen para que usted sea capaz de sacar conclusiones. Pero la verdad histórica es que todos los líderes que participaron en la revolución y que pertenecían al movimiento popular dominicano principalmente, al Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoreo, al 14 de junio, y otras fuerzas políticas fueron acribillados, dice el periódico El Nacional, en 1970, ya habían más de 3.000 muertos y no había una sola madre dominicana que no haya brotado de sus ojos una lágrima llorando a un pariente asesinado por la tiranía. Pero hay un dato interesante, y es que entre 1966, cuando la Constitución volvió a ser la Constitución del 44, que establecía la reelección otra vez, porque la del 63 la quitaba, Balaguer gobernó con esa Constitución y por eso era legal el derecho que tenía a seguir reeligiéndose. El asunto es que lo hizo con sangre y con mecanismos de dominación que incluían a militares y a bandas paramilitares. Esas bandas se encargaron de llenar el país de sangre y por eso, luego de 1974, cuando Balaguer hizo una especie de pausa, entre el 74 y el 78 solo se mató a Orlando Martínez y a su hermano Edmundo. Y ahí en el 74, pues también fue asesinada Mamá Tingó, Florinda Soriano. Sin embargo, estableció un mecanismo, como dicen algunos historiadores, sobre todo los sociólogos, un periodo de pausa. Y eso lo aprovechó la oposición para generar un ambiente de cambio que levantaba la consigna del cambio sin violencia y contra la corrupción. Yo no sé si tú recuerdas, Conde, aquel discurso de Joaquín Balaguer a finales del 76, que decía que en su gobierno solo se habían hecho 300 millonarios. Yo no sé si eso lo puede decir Danilo. Y que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.
Eso fue aprovechado para la consigna de Balaguer, decía lo bueno no se cambia, y nadie, que no es de Yomaira, esa consigna es de Joaquín Balaguer, y que nadie cambia de caballo cuando está cruzando el río. Esa fue la respuesta al cambio sin violencia, contra la criminalidad, contra la corrupción. Entonces, Antonio Guzmán, que era un hacendado de Santiago, con unas características liberales muy pronunciadas, con una seriedad extraordinaria, Guzmán Fernández concitó el apoyo de la mayoría de la población dominicana, que se volcó a votar por él en 1978. Entonces Antonio Guzmán, con muchos escarceos, se dio lo del juntazo, lo del madrugonazo, porque un gobierno como el de Balaguer, que viene de la experiencia trujillista y de sus 12 años, no sale del poder así por así. Tuvo que intervenir Jimmy Carter de los Estados Unidos para lograr que Balaguer entregara el poder a Antonio Guzmán. Y eso hizo que se desvirtuara el resultado de las elecciones y a Balaguer le pusieran unos votos para quedar en el marco del dominio del Senado y mayor representación en la Cámara de Diputados. Balaguer adquiere mayoría en el Senado y con eso se agenció las estructuras que van más allá del establecimiento de la ley por el Congreso. Entonces, Antonio Guzmán llegó al poder, pero paradójicamente con una boleta de arrastre, Balaguer quedó en la Cámara de Senadores. El gobierno de Guzmán fue un gobierno que hay que reconocerle a Antonio Guzmán que sacó la política de los cuarteles. Aquel anticomunismo rancio que había en unos escritos que había en todos los locales de la Fuerza Armada, Antonio Guzmán resolvió esa parte, pero la contradicción interna de su partido, porque los PRDistas, desgraciadamente, desde que están en el gobierno, sus contradicciones, su disciplina da mucho que desear en la población dominicana, a tal punto de que la población se arrepiente y le desagrada seguir votando por ellos y permite que venga otra cosa, aunque sea lo peor. En 1982, Antonio Guzmán se quita la vida en un episodio que la República Dominicana todavía no tiene claro si fue que se mató o que lo mataron, pero Jacobo Masluta llegó al poder el 4 de julio de 1982 hasta el 16 de agosto de 1982, cuando le entrega a Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco entonces fue una frustración para el país. Le entregó el país al Fondo Monetario Internacional haciendo acuerdos en stand-by y por eso se produjo en su gobierno la poblada, dice Juan Bosch, de 1987 y la muerte del banquero Héctor Méndez, que fue lo que denotó en que Balaguer volviera al poder en 1986 y que justo le pagara a Salvador Jorge Blanco metiéndolo preso. Después de las elecciones del 90, en que se alude a un fraude colosal en detrimento del Partido de la Liberación Dominicana, con Juan Bosch, y luego de 1994, un fraude tan grande, una crisis tan grande electoral que generó un pacto por la democracia y redujo el mandato de Joaquín Balaguer a 2 años. Entonces, en el 96, el Frente Patriótico, cuando termina Balaguer su mandato, con la unidad de los PLDistas, que nadie la creía, y el Partido Reformista Social Cristiano, y bajo la consigna de que el camino malo estaba cerrado, evitando la presencia de Peña Gómez,
Leonel Fernández asciende al solio presidencial. En el año 2000 entra Hipólito Mejía, habiéndole ganado las elecciones a Danilo Medina, que no hubo segunda vuelta a pesar de que ninguno de los dos tenía el 50+1. Sin embargo, un acuerdo entre ellos, y como la diferencia para los 50 era tan poco, Danilo Medina, en un gesto altruista, que hay que reconocerle, y yo lo reconozco públicamente, que ese fue un buen gesto, evitar una segunda vuelta que podía generar mucho contratiempo de ambas partes. Entonces Hipólito Mejía llegó al poder en el año 2000 hasta el 2004, cuando el intento de buscar la reelección presidencial más la crisis económica que se dio aquí con la crisis bancaria y la elevación del dólar, en el 2004 volvió Leonel, que duró hasta el 2012. Leonel duró del 2004 hasta el 2012, y en ese periodo Leonel se dedicó a privatizar las empresas del Estado. Entonces, en el 2012 entró Danilo Medina. Parecía una aparente contradicción entre ellos dos. A Leonel se le recuerda la Constitución, la modificación a la Constitución, la de las corbatas azules, en que se establecía 2 periodos. Entonces, Danilo Medina entró en el 2012, en el 2015 se produjo otra modificación a un artículo de la Constitución, y ya en el 2020, tras una crisis de alta magnitud en la República Dominicana, el señor Luis Rodolfo Abinader Corona asumió el solio presidencial después de una gran crisis en el Partido de la Liberación Dominicana, en que la contradicción entre el danilismo y el leonelismo llegó tan lejos que Leonel renunció del partido, estableció que el partido había caído en una jungla y que prefería irse porque los elementos caudillescos dentro del partido estaban afectando en demasía la vida interna del Partido de la Liberación Dominicana. Se fue, no voy a decir lo que la gente piensa, ¿verdad? Pero encontró que el Partido de los Trabajadores Dominicanos de González Espinosa le entregara su membresía a Leonel Fernández, le cambiara las siglas y le pusiera Partido Fuerza del Pueblo, lo que es hoy. Uno dice en FUPU y otro dice en PFP, Partido Fuerza del Pueblo, pero ya la gente común lo conoce como FUPU. Esa crisis entre los dos facilitó la victoria del Partido Revolucionario Moderno, que había venido de una división que se produjo en el Partido Revolucionario Dominicano, y hoy tenemos al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en el solio presidencial de la República Dominicana hasta el día de hoy, con evaluaciones a favor y en contra, que no es el objeto de este programa, con otros candidatos, ya candidatos visibles, como Leonel Fernández y Abel Martínez
por el Partido de la Liberación Dominicana, y opciones de izquierda que están barajando entre Guillermo Moreno y María Teresa Cabrera, para tener 4 fuerzas, además de Miguel Vargas Maldonado, que parece que va a encabezar otro grupo, y veremos que en el 24, entonces la gente va a decidir entre los candidatos de una izquierda y progresista, que va a llevar a uno de esos dos, a María Teresa o a Guillermo Moreno, a Miguel Vargas y a los 3 que ya mencioné. Por tanto, yo quiero agradecer a tus televidentes de esta oportunidad que nos han dado de terminar precisamente esta tarea que teníamos pendiente de hace tanto tiempo en 5 momentos fundamentales. En primer lugar, antes de la llegada de Pedro Santana al poder y a iniciar el periodo constitucional. El periodo constitucional, la Primera República, la Segunda República, la Primera República hasta 1861, la Segunda República del 65 a 1916, interrumpida con la intervención norteamericana, la Tercera República del 24 al 65, interrumpida por la intervención militar norteamericana, y la Cuarta República, que comenzó en 1966 hasta nuestros días. Yo quiero agradecerte, Conde, que me permitiera hacer este aporte histórico a la comunidad de tu programa principalmente, porque yo sé que no es solo de San Juan, es una comunidad mundial, porque el primer trabajo he recibido felicitaciones desde España, desde Italia, desde Canadá y desde los Estados Unidos, a más de otros países como Argentina, Venezuela, Costa Rica y Cuba. Así es, profesor, este programa, bueno, el Canal 10, en sentido general, los dominicanos residentes en otros países buscan la señal del Canal 10 para ver las programaciones que en este canal se emiten. Y principalmente este programa. Así es, así es. Profesor, bueno, ya tendríamos que buscar ya más luego ya otro tema interesante, pero gracias a Dios, gracias a usted, hemos terminado este ciclo de historia de nuestros presidentes dominicanos desde el año 1844 hasta hoy. Hasta la fecha. Hasta hoy. Así es. En el 24 tendremos otro. Ya tendremos otro. Sí. Si no repite el mismo, como dicen por ahí. Sí, pero sería otro. Es otro periodo de él. Otro periodo. Sí, así es. Gracias, profesor. Gracias pues a muchas gracias a ti, televidente, por habernos acompañado esta tarde en los controles. Rosel Ferrer en cámara, Erwin Pérez, aquí Rafael Méndez, invitándole para mañana en otra entrega más de este su espacio, entre comillas. Feliz tarde.